¿Qué pasa, figuras? Bienvenidos a Cosas de Campo. Vamos a ver cómo hacer un alcohol base de maíz para la elaboración de whisky o otros licores que queramos. El proceso es muy similar a la elaboración de cerveza o cuando elaboramos alcohol base a partir de pan duro. Así que os recomiendo que os veáis el vídeo de cómo elaborar alcohol base con pan duro, ya que en este vídeo voy a ir más deprisa y en el vídeo que os menciono voy a explicar más detalladamente los detalles de los procesos. Para empezar, deciros que es un proceso complejo, no es sencillo, pero tampoco hace falta ser ingeniero. Como veis, hace falta bastante material. Algunas cosas las podréis suplir con aparatos cotidianos, pero otras cosas no os quedará más remedio que conseguir una. Para hacer el alcohol base de maíz y después hacer el whisky, haremos varios procesos. Primero moleremos el grano, después nos vendrá el macerado, después el hervido, luego el enfriado y fermentación, después la destilación y aquí ya tendremos el alcohol base y si queremos convertirlo en whisky vendrá la maduración en barricas de roble. Los ingredientes que vamos a emplear va a ser una parte de maíz que lo tenemos aquí, una parte de malta que la tenemos aquí. Es imprescindible emplear malta para elaborar el alcohol base de maíz y si no empleamos malta tendríamos que emplear enzimas sintéticas. Después, evidentemente, emplearemos agua, levadura y nutrientes para la levadura. Eso en cuanto a los ingredientes. Y en cuanto a los utensilios que vamos a emplear, los tenemos todos aquí, por lo menos los principales, que va a ser para la molienda. Emplearemos un molino como este, que es de pienso para gallinas, que también tengo un vídeo donde muestro cómo lo hago. Todas estas informaciones que os estoy comentando y enlaces y demás, revisad la descripción porque los incluiré dentro. Bien, pues un molino de grano para pienso, un molino de malta. Si no tuviéramos, podríamos emplear otros tipos de molinos. Después, para el macerado, vamos a necesitar una olla que nos quepan todos los ingredientes. Los ingredientes será una parte de malta, una parte de maíz y por cada parte de malta junto con de maíz emplearemos 4 partes de agua. O sea, que si vamos a emplear 2 kilos de maíz y 2 kilos de malta, son 4 kilos en total y 4 por 4, 16. Emplearemos 16 litros de agua, quizás un poquito menos. Bien, pues la olla, un elemento de calor que yo empleo, esta rosca de butano, que la podemos emplear tanto para la olla como para el alambique, un colador grande, algo para poder dar vueltas y ya después para la fermentación vamos a emplear un fermentador. Podemos emplear uno como este o cualquier otro recipiente que nos valga de fermentador. Ah, no os he dicho, para el macerado es importante también un termómetro y ya después para el destilado emplearemos un alambique. Y ya para la maduración en barrica de roble, una barrica de roble evidentemente que en este vídeo no lo vamos a ver. También tengo un vídeo por ahí que explico cómo hacer whisky con virutas de roble, que sería un sucedáneo a la barrica de roble. Bueno, primero moleremos el maíz con nuestro molino para pienso para gallinas a un tamaño bastante fino, casi harina. Bueno, veis, bastante fino. Tiene algún granito gordo, pero nos ha quedado muy fino. Vale. Bueno, como habéis visto, el maíz lo hemos echado en nuestra olla. Lo ponemos aquí y ahora es el turno de moler la malta, con el molino de malta. La malta la vamos a moler un poco más gorda. Lo que tienen los molinos de malta es que tienen 2 rodillos, no sé si, bueno, que van girando y van aplastando el grano. Entonces esos rodillos los vamos a poner a una distancia de unos 0,4 milímetros. Así los granos de malta se van chafando, la cascarilla queda entera
y parte de esa malta se transforma en harina, otra en trocitos de grano de diferentes tamaños. Entonces, pues bueno, moleremos la malta. Bueno, ya veis cómo nos ha quedado, como os he comentado. Y la malta sí que no la metemos en la olla, la vamos a tener aparte de momento. Ahora echaremos en nuestra olla los 16 litros de agua. Como ya os he comentado, aproximadamente 4 litros de agua por cada kilo de grano. Si tenemos 4 kilos de granos en total, entre malta y maíz, emplearemos 16 kilos de agua. También podéis emplear un poquito menos, 3 litros si queréis. Eso ya depende del maestro cervecero. Vale, ahí lo tenemos. Daremos alguna vueltecita y ahora añadiremos más o menos de un 15 a un 25% de la malta. Vale, removeremos. Y ahora vamos a comenzar con el macerado. Vamos a hacer un macerado en dos etapas. A diferencia del macerado que hicimos para elaborar el alcohol base a partir de pan duro, que solamente hicimos un macerado simple de una etapa, ya que el pan, como ya nos viene cocinado, no es necesario cocinarlo otra vez. Pero en este caso, el maíz está crudo. Entonces, el macerado lo tenemos que hacer en dos etapas. De todas formas, existen muchas formas de hacer el macerado. Esta es una de ellas. Primero, pondremos el agua con el maíz molido y un 15 a un 25% de la malta en nuestra olla y lo pondremos que vaya calentando lentamente hasta la temperatura de 65 grados. Allí mantendremos esa temperatura durante unos 20 minutos y después lo llevaremos a ebullición. Esa es la primera etapa. Luego, la segunda etapa, pararemos el fuego, esperaremos, o mejor dicho, lo mantendremos media hora en ebullición y pararemos el fuego y esperaremos que baje de temperatura aproximadamente a unos 70 grados. En esa temperatura añadiremos el resto de malta. Nos bajará la temperatura y tenemos que conseguir que la temperatura nos lleve a 65 grados. Allí mantendremos la temperatura constante, si es necesario, calentando y dando una vueltecita de vez en cuando durante aproximadamente un par de horas. Allí ya finalizará el macerado en dos etapas. Bueno, pues lo que os he dicho, vamos a encender el fuego y vamos a ir calentando lentamente. Iremos controlando la temperatura con el termómetro y ya os digo, si nos cuesta calentarlo una hora, perfecto. También es muy importante que le deis bastantes vueltas porque tiende a agarrarse. Entonces es muy importante que le deis dando vueltas. Si va a fuego lento también es verdad que favorece que no se nos pegue. Entonces de vez en cuando iremos removiendo y así hasta alcanzar los 65 grados. Bueno, vamos a medir. Ya hemos llegado a los 65 grados. Vamos a parar el fuego. Vamos a tapar. De vez en cuando le daremos una vueltecita y lo vamos a tener así aproximadamente durante 20 minutos, media hora. Comentaros que mientras lo he estado calentando hay que estar dándole vueltas casi todo el rato, ya que todo el grano nos baja al fondo y se nos puede quemar. Si ocurriera esto, el sabor no se nos va a ir ni en la destilación. Así que tener mucho cuidadito con eso. Luego, respecto a lo que os he comentado de que tenéis que ir calentando muy despacio desde los 20 grados aproximadamente que estará hasta los 65 grados, que es donde lo tenemos ahora, otra opción que es lo que yo he hecho es calentar más deprisa e ir haciendo paradas en determinadas temperaturas, que es lo que se viene a llamar un macerado escalonado. Por eso os he comentado que tenéis que subir la temperatura muy lentamente para hacer o emular como si hiciéramos esas paradas, ese macerado escalonado. Pero la opción del macerado escalonado que he hecho yo, y es mucho más cómoda, es hacer paradas a los 45, a los 55 grados y a los 65 grados. Es decir, lo tenemos a temperatura ambiente, lo calentamos hasta
45 grados. Ahí lo mantenemos alrededor de unos 10-20 minutos y volvemos a calentar hasta los 55 grados. Y ahí lo volvemos a mantener unos 10-20 minutos y ya lo calentamos a los 65 grados, que es donde estamos ahora, y lo vamos a mantener durante unos 20 minutos, media hora. El motivo de estos escalones o estas paradas o ir subiendo la temperatura poco a poco es que en el macerado sirve para que actúen las enzimas que contiene la malta y transformen principalmente los almidones del maíz en azúcares y también rompan las proteínas en aminoácidos. El problema es que hay diferentes tipos de enzimas y cada enzima actúa a una temperatura determinada. Entonces, el motivo de estos escalones es para que las diferentes enzimas coinciden con el momento de actuación de cada enzima, actúe y luego ya elevamos la temperatura al siguiente escalón para que actúe la siguiente enzima en el siguiente rango de temperatura. Esto es la primera fase del macerado, que realmente solo hemos empleado una pequeña proporción de malta con respecto al maíz, porque el maíz lo tenemos que cocer para que actúen las enzimas, pero sí que hay una pequeña proporción de ese maíz que las enzimas sí que pueden actuar sobre él. Entonces, hacemos esto, añadir esta pequeña cantidad de malta y macerarlo en estos escalones para que esa pequeña parte de maíz que pueden actuar las enzimas sobre él, lo hagan y luego a la hora de hervir no se nos haga tanto engrudo. Bueno, pues lo dicho, lo vamos a tener a esta temperatura alrededor de media hora, dando una vuelta de vez en cuando y midiendo la temperatura. Si hace falta, volvemos a calentar un poquito. Bueno, ya lo hemos ido macerando. Al final lo he tenido un poquito más porque me ha venido mejor, lo he tenido unos 40 minutos. Si lo tenéis más tiempo a esta temperatura no pasa nada. Y nos ha bajado la temperatura a 61 grados, en vez de mantenérsenos a 65. Tampoco pasa nada. El rango es de 60 a 65. Mejor 65, pero si a lo largo del tiempo nos baja a 61, pues tampoco pasa nada. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser encender el fuego y llevarlo a ebullición. Así, lo que vamos a conseguir es que el maíz, que no hayan actuado las enzimas sobre él y lo hayan transformado en azúcares, o sea, lo que buscamos con el macerado es transformar por medio de las enzimas los almidones del maíz o de la malta en azúcares. Que los azúcares son fermentables, los almidones no, por eso hacemos el macerado. Entonces, los almidones del maíz que no hayan sido accesibles en las enzimas, ahora lo vamos a llevar a ebullición para que se cocinen y se nos ablande el maíz y luego ya, cuando hagamos el doble macerado echando el resto de la malta, sí que se nos transformen en azúcares, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, lo dicho, encendemos el fuego y vamos a llevarlo a ebullición a 100 grados. Visto lo visto, os recomiendo que remováis sin parar, o por lo menos cada muy poco tiempo. Ya lo tenemos hirviendo. Tener mucho cuidado cuando os rompa a hervir, ya que ahora ya se ha ido la espuma, pero al principio, sobre todo cuando empieza a romper a hervir, sale mucha espuma. Entonces, si apuráis mucho la olla, se os puede llegar a salir. Yo esta olla la he apurado demasiado. No se me ha salido, pero he tenido que estar muy atento. Si queréis, podéis retirar la espuma, no hay ningún problema. Yo no la he retirado y al final se va. Entonces, lo dicho, vamos a mantener la ebullición dando vueltecillas de vez en cuando, vigilando muy bien que no se nos agarre durante un mínimo de media hora. Si lo tenemos algo más, tampoco pasaría nada. Bueno, deciros con respecto al sabor y al olor que desde el primer momento que hemos añadido el agua con los granos, que estaba fría, sin macerar todavía, el sabor no era nada dulce, era más bien harinoso, y ahora ya el olor e incluso el sabor se nota que es dulzón, por lo que os he comentado de la transformación de los azúcares en el macerado. Este dulzor se acentuará en la segunda parte del macerado cuando añadamos la malta y la maceremos. Vale, pues dejamos aquí que nos hierva, bajamos un poquito el fuego porque veis que ya nos está espumando demasiado y lo mantenemos aquí. Bueno, ya lleva 40 minutos hirviendo, vamos a apagar, no se nos ha agarrado nada prácticamente, no ha hecho falta darle vueltas.